Bienvenidos a este video, donde exploraremos algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos en Europa, América y Asia entre 1914 y 1939. Entenderemos cómo repercutieron en el mundo previo a la Segunda Guerra Mundial. Acompáñanos en este viaje a través de la historia. Primera Guerra Mundial. La paz armada que se mantuvo desde 1914 hasta 1915 se rompió con el asesinato de Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Este evento llevó a Austria, respaldada por Alemania, a acusar a Serbia, desencadenando así el conflicto. De febrero de 1915 a abril de 1916 se desarrolló la guerra de posiciones marcada por la falta de objetivos a largo plazo y la débil coordinación. La guerra de trincheras de 1915 a 1916 causó un desgaste significativo especialmente para los imperios centrales. Estados Unidos ingresó a la guerra en 1917. Con su entrada, los aliados consolidaron sus fuerzas. El fin de la guerra fue el 11 de noviembre de 1918. Revolución rusa. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agotó la cohesión social. El desencanto con la política zarista y la matanza sin sentido llevaron a la consolidación de la oposición antibelicista, con el lema PAM, paz y tierra como su bandera. En febrero de 1917, el zar Nicolás II fue destronado, estableciéndose una república democrática burguesa, aunque el poder efectivo residía en los soviets. La negativa del ejército a una nueva ofensiva militar en junio de 1917 llevó a la llamada Marcha de Regreso. El 25 de octubre de 1917, la caída del gobierno provisional fue consumada con el asalto al Palacio de Invierno en Moscú. Lenin y los bolcheviques formaron el Consejo de Comisarios del Pueblo tomando el control del país. República de Weimar. El periodo de 1919 a 1933 es conocido como la República de Weimar, la cual enfrentó el desafío de construir una democracia parlamentaria viable. La nueva constitución buscaba no solo las libertades individuales, sino también derechos económicos y sociales, estableciendo un modelo de Estado interventor. Durante estos años, Alemania se vio afectada por la crisis económica, la inflación y conflictos ideológicos. La normalización de las relaciones internacionales, especialmente las indemnizaciones impuestas por los tratados de Versalles, agravó la situación económica. La crisis de 1929. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, dejó atónitos a banqueros, inversionistas y líderes políticos de todo el mundo. La noticia se extendió como pólvora, llevando a una caída aún mayor el 29 de octubre de 1929 y afectando bolsas de valores en varios países. La quiebra de bancos extranjeros desencadenó una serie de eventos que afectaron el consumo, los precios y llevaron a la suspensión de pagos de miles de empresas. Guerra Cristera. La promulgación de la Constitución de 1917, que contenía artículos considerados lesivos para la institución religiosa, desencadenó un conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica que se conocería como la Guerra Cristera en agosto de 1926. En 1928, el Ejército Nacional Libertador propuso un plan político con el lema Dios, Patria y Libertad, buscando desconocer poderes federales y locales, así como restablecer la Constitución de 1857. En junio de 1929, mediados por la diplomacia estadounidense, se firmaron acuerdos entre el episcopado y el gobierno provisional de Emilio Portes Gil. Aunque se logró la reanudación del culto y una amnistía general, algunos grupos de cristeros no reconocieron los logros y continuaron en resistencia. La década de las revoluciones frustradas. La crisis capitalista de 1929 a 1933 dejó a América Latina en una situación precaria, afectando especialmente a los países exportadores. Surgieron movimientos nacionalistas burgueses, como el Estado Novo de Getúlio Vargas en Brasil en 1937, de corte conservador y antidemocrático. La influencia del fascismo alemán y español también se hizo sentir con grupos fascistas en Chile y Bolivia, asociados a la Falange Nacional y la Falange Socialista Boliviana. En respuesta a la creciente penetración alemana, Estados Unidos implementó la política del buen vecino para restablecer relaciones económicas y comerciales con América Latina. Esta nueva dinámica, junto con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, facilitaría la consolidación de la hegemonía norteamericana en la región. La matanza de Amritsar. El 13 de abril de 1919, el brigadier británico Reginald Dyer llegó a Amritsar, acordonó los jardines y bloqueó las salidas dejando a la multitud sin escape.
Dyer ordenó abrir fuego contra los civiles, un acto que se prolongó durante 10 minutos, dejando tras de sí un rastro de 1.600 cartuchos y numerosas víctimas. La matanza marcó un punto crucial en las relaciones entre India y Reino Unido. Fue el catalizador que dio inicio al movimiento de no cooperación liderado por Mahatma Gandhi entre 1920 y 1922, un periodo de resistencia pacífica que cambió el curso de la historia de la India. La Segunda Guerra China-Japonesa. La Segunda Guerra Chino-Japonesa fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón, que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de la Alemania nazi. Masacre de Nankín. El 13 de diciembre de 1937, las órdenes fueron claras: matar a todos los prisioneros. Esto marcó el inicio de 42 días de horror, donde el ejército japonés cometió innumerables atrocidades. Se estima que entre 100.000 y 300.000 personas perdieron la vida en Nankín. El 17 de diciembre de 1937, el general Matsui llegó a Nankín para intentar poner fin a estos hechos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vanos, ya que el gobierno japonés negó la entrada a la prensa internacional hasta que toda evidencia de la barbarie fuera eliminada. Hoy en día la brutalidad infligida en Nankín permanece en las sombras. Hemos repasado los eventos que ocurrieron entre 1914 y 1939, observando cómo el mundo evolucionó hacia la Segunda Guerra Mundial. Cada suceso fue trascendente en este conflicto global. Sin embargo, nos enfrentamos a una interrogante. ¿Hemos aprendido de las atrocidades del pasado y de los excesos de poder humano? Esperamos que este repaso histórico nos impulse a reflexionar sobre nuestras acciones presentes y a construir un futuro basado en la paz y la comprensión.